¿Sientes que tu hogar ya no es el refugio de paz que debería ser? Hay discusiones constantes, enfermedades que no se van, problemas económicos que persisten sin explicación. ¿Has notado que desde que entraste a tu casa hoy, algo pesado oprime tu pecho, como si una sombra invisible te siguiera de habitación en habitación? No estás loco. No estás imaginando cosas. Lo que sientes es real, y tiene un nombre: energía negativa que se ha instalado en tu hogar como un parásito espiritual, alimentándose de tu paz, robando tu gozo y destruyendo la armonía familiar que Dios diseñó para ti. Imagínate por un momento, llegas a casa después de un día agotador, buscando ese abrazo cálido de tu familia, esa sensación de estar en tu santuario personal. Pero en lugar de paz, encuentras tensión. En lugar de descanso, encuentras más problemas. Tu hogar, que debería ser tu pequeño cielo en la tierra, se ha convertido en un campo de batalla espiritual donde la oscuridad parece ganar cada día. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que muchas veces somos nosotros mismos, sin darse cuenta, quienes hemos abierto las puertas a estas fuerzas negativas. Con nuestras palabras de amargura, con nuestros rencores guardados, con objetos que trajimos sin saber su verdadera naturaleza espiritual, o simplemente por no haber consagrado nuestro hogar correctamente a Dios. Pero hoy, querido hermano, querida hermana, tu sufrimiento termina aquí. No es casualidad que este video haya llegado a ti en este momento exacto de tu vida. Dios tiene un plan, y ese plan incluye la liberación total de tu hogar. Santa Teresa de Ávila, la gran mística y doctora de la Iglesia, conocía perfectamente los ataques espirituales que pueden invadir nuestros hogares. Ella experimentó en carne propia las batallas contra las fuerzas del mal, y más importante aún, aprendió cómo vencerlas completamente. En sus escritos místicos, especialmente en El Castillo Interior y Camino de Perfección, Teresa reveló secretos espirituales que han transformado millones de hogares durante siglos. Lo que vas a descubrir hoy no son simples consejos caseros o supersticiones populares. Es un método de 4 pasos, revelado por Santa Teresa, respaldado completamente por las Sagradas Escrituras y avalado por la tradición católica de 2000 años. Un método tan poderoso que ha expulsado demonios de casas, ha restaurado matrimonios al borde del divorcio, ha sanado enfermedades inexplicables y ha traído prosperidad económica donde antes solo había escasez. ¿Por qué este método funciona cuando otros han fallado? Porque no se basa en rituales vacíos o en supersticiones humanas. Se fundamenta en el poder invencible del nombre de Jesús, en la intercesión poderosa de la Virgen María, y en la autoridad espiritual que Cristo nos dio como hijos adoptivos del Padre Celestial. Santa Teresa enseñó que nuestro hogar es como un pequeño templo, un lugar sagrado donde Dios quiere habitar y bendecir a nuestra familia. Pero cuando permitimos que la negatividad entre, ya sea por descuido espiritual, por pecados no confesados, o por influencias externas malignas, estamos profanando ese templo sagrado. Es como si permitiéramos que ladrones entraran a robar no solo nuestras pertenencias materiales, sino nuestra paz, nuestra salud y nuestra felicidad familiar. El enemigo de nuestras almas es astuto. No llega con cuernos y cola roja gritando amenazas. Llega disfrazado de pequeñas irritaciones que crecen hasta convertirse en grandes conflictos. Llega como esa sensación inexplicable de pesadez cuando entras a ciertas habitaciones. Llega como esas pesadillas recurrentes que atormentan a tus hijos. Llega como esa falta de prosperidad que persiste a pesar de todo tu esfuerzo y trabajo honesto. Pero escúchame bien, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como nos recuerda la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 4. El poder de Dios que habita en ti, especialmente cuando vives en estado de gracia, es infinitamente superior a cualquier fuerza negativa que pueda intentar instalarse en tu hogar. Ahora, te voy a pedir algo muy importante. Si sientes en tu corazón que este mensaje ha llegado a ti por designio divino, si reconoces que tu hogar necesita esta liberación espiritual urgente, escribe en los comentarios estas 3 palabras poderosas: Señor, purifícame. No las escribas por simple curiosidad o por seguir una moda. Escríbelas solo si estás verdaderamente dispuesto a abrir tu corazón y tu hogar a la transformación que Dios quiere obrar en tu vida. Este pequeño acto de fe, tan simple como parece, es en realidad una oración poderosa. Es como si estuvieras tocando la puerta del cielo y diciendo: Padre, estoy listo para el cambio. Estoy dispuesto a dejar que tu luz ilumine cada rincón oscuro de mi vida y de mi hogar.
Te aseguro que miles de hermanos que han escrito esas palabras en videos anteriores han experimentado transformaciones inmediatas en sus hogares. No porque las palabras tengan un poder mágico, sino porque representan una disposición sincera del corazón para recibir la gracia divina que Dios está ansioso por derramar sobre tu familia. María del Carmen, una madre de familia de Colombia, escribió esas palabras hace 6 meses y me envió un testimonio que me hizo llorar de emoción. Su hogar había estado bajo una opresión espiritual terrible durante 2 años. Su esposo había perdido el trabajo, su hijo adolescente había caído en adicciones, y ella misma estaba battling una depresión profunda que los médicos no lograban curar. Pero después de escribir Señor, purifícame y aplicar el método que vas a aprender hoy, todo cambió. En menos de un mes, su esposo encontró un trabajo mejor que el anterior. Su hijo, sin explicación médica, perdió completamente el deseo por las drogas y regresó a la iglesia. Y ella experimentó una paz y un gozo que no había sentido en años. ¿Coincidencia? Los que creemos sabemos que no existen las coincidencias, solo existen las bendiciones de Dios que llegan en el momento perfecto para aquellos que confían en Él. Pedro José, un empresario de México que estaba al borde de la bancarrota después de años de fracasos inexplicables en sus negocios, aplicó este método de Santa Teresa y en 6 meses no solo recuperó todo lo perdido, sino que triplicó sus ganancias. Más importante aún, la paz regresó a su matrimonio y sus hijos volvieron a sonreír. Estos no son casos aislados. Son ejemplos de lo que sucede cuando aplicamos correctamente los principios espirituales que Santa Teresa nos legó, fundamentados en la palabra de Dios y respaldados por siglos de experiencia mística de la Iglesia Católica. El método que vas a aprender consta de 4 pasos precisos, cada uno respaldado por versículos bíblicos específicos y por las enseñanzas místicas de Santa Teresa. No son pasos complicados que requieren conocimientos teológicos profundos. Son acciones concretas y sencillas que cualquier católico puede realizar, pero con un poder espiritual extraordinario cuando se hacen con fe verdadera y corazón purificado. El primer paso te revelará cómo identificar exactamente dónde se ha instalado la energía negativa en tu hogar. Santa Teresa enseñó que así como los médicos necesitan hacer un diagnóstico correcto antes de prescribir un tratamiento, nosotros debemos discernir espiritualmente dónde está actuando el enemigo para poder expulsarlo efectivamente. El segundo paso te mostrará cómo purificar espiritualmente cada habitación de tu casa usando elementos sacramentales específicos que tienen un poder tremendo cuando se usan correctamente. No se trata de superstición, sino de aprovechar los canales de gracia que Dios estableció a través de su Iglesia. El tercer paso, el más poderoso de todos, te enseñará las oraciones exactas que Santa Teresa usaba para expulsar definitivamente toda influencia maligna. Son oraciones que combinan la autoridad del nombre de Jesús con la intercesión poderosa de la Virgen María y la protección de los santos arcángeles. El cuarto paso, igualmente crucial, te revelará cómo sellar espiritualmente tu hogar para que la energía negativa no pueda regresar jamás. Porque no basta con expulsar la oscuridad, debemos llenar ese espacio con la luz divina para que permanezca purificado permanentemente. Cada uno de estos pasos está fundamentado en las Escrituras. Recordemos lo que nos enseña Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Esta enseñanza de Jesús nos revela una verdad espiritual fundamental. No basta con expulsar lo negativo, debemos llenar ese espacio con la presencia de Dios para evitar que regrese con mayor fuerza. Si tu hogar ha sido tu dolor de cabeza, si sientes que vives en guerra constante en lugar de paz, si tus hijos están rebeldes sin explicación aparente, si las enfermedades y los problemas económicos se ensañan contra tu familia, hoy es el día de tu liberación. No dejes que pase un día más viviendo en esa opresión espiritual. Tu familia merece vivir en la paz y la bendición que Dios diseñó para tu hogar. Tus hijos merecen crecer en un ambiente de amor y protección divina. Tu matrimonio merece florecer en la armonía que solo viene de Dios. Este método de 4 pasos ha transformado hogares en toda América Latina durante los últimos 500 años. Desde que Santa Teresa lo reveló en sus escritos místicos, miles de familias católicas lo han aplicado con resultados extraordinarios que desafían toda explicación natural.
Pero hay algo más que debes saber. Este video ha llegado a ti en el momento exacto que Dios había planificado. No es casualidad que hoy, en este preciso momento de tu vida, cuando tal vez más lo necesitas, hayas encontrado esta enseñanza. Dios conocía tu necesidad antes de que tú misma la reconocieras, y en su misericordia infinita ha puesto en tu camino esta herramienta poderosa de liberación espiritual. Así que prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar para siempre la atmósfera espiritual de tu hogar. Va a transformar tu familia, va a restaurar tu paz, y va a abrir las compuertas del cielo sobre tu casa para que las bendiciones de Dios fluyan como un río caudaloso. ¿Estás listo para que tu hogar se convierta finalmente en ese refugio de paz que Dios siempre quiso que fuera? ¿Estás preparado para expulsar definitivamente toda energía negativa y llenar cada habitación con la presencia amorosa de Jesús? Entonces acompáñame, porque vamos a comenzar con el primer paso de este método revolucionario que Santa Teresa nos legó. Y te aseguro que nunca más volverás a ver tu hogar de la misma manera. El primer paso del método de Santa Teresa para expulsar toda energía negativa de tu hogar es el discernimiento espiritual. Sin este paso crucial, estarías luchando a ciegas contra un enemigo que conoces perfectamente cómo esconderse en las sombras de tu casa. Santa Teresa escribió en El Castillo Interior: es menester gran discreción para entender las artimañas del demonio y cómo se disfraza de ángel de luz. Ella aprendió que las fuerzas espirituales negativas no se manifiestan siempre de manera obvia, sino que prefieren operar sutilmente, instalándose en lugares específicos de nuestros hogares donde pueden causar el máximo daño familiar. Pero ¿cómo podemos identificar exactamente dónde se ha alojado esta energía destructiva? Santa Teresa nos enseñó 3 señales infalibles que revelan la presencia de influencias negativas en nuestros hogares. La primera señal es la alteración del ambiente espiritual. Hay habitaciones en tu casa donde simplemente no puedes estar en paz. Entras y sientes una opresión inexplicable en el pecho, como si el aire fuera más pesado. Tus hijos evitan instintivamente ciertos espacios, o lloran sin razón aparente cuando están en determinadas habitaciones. Los animales domésticos, que tienen una sensibilidad espiritual natural, rehúsan entrar a ciertos lugares o se comportan de manera nerviosa y agresiva. Santa Teresa experimentó esto personalmente en el convento de la Encarnación, donde ciertas celdas estaban bajo influencia diabólica. Ella relata cómo algunas hermanas no podían orar en determinados lugares, sintiendo una opresión espiritual que las alejaba de Dios. La segunda señal son las manifestaciones físicas inexplicables. Objetos que se mueven sin explicación lógica, puertas que se abren o se cierran solas, ruidos extraños durante la noche que no corresponden a causas naturales. Electrodomésticos que fallan constantemente sin motivo técnico aparente. Plantas que se marchitan a pesar de recibir los cuidados adecuados. En el libro de los Hechos, capítulo 16, vemos cómo el apóstol Pablo discernió la presencia de un espíritu maligno en la joven adivina que lo seguía. Pablo no se dejó engañar por las palabras aparentemente positivas, sino que discernió espiritualmente la verdadera fuente de esa manifestación. La tercera señal, la más importante de todas, son los cambios negativos en el comportamiento familiar. Cuando la energía negativa se instala en un hogar, los frutos se ven inmediatamente en las relaciones familiares. Discusiones que estallan por motivos insignificantes, hijos que de repente se vuelven rebeldes y agresivos, matrimonios que experimentan frialdad inexplicable, problemas económicos que persisten a pesar del esfuerzo y la honestidad. Santa Teresa nos advierte: donde no hay paz en una familia, ahí el demonio ha puesto su tienda. No es casualidad que estos conflictos se intensifiquen en ciertos lugares de la casa o en determinados momentos del día. Ahora, para aplicar correctamente este discernimiento, necesitas realizar lo que Santa Teresa llamaba el recorrido de reconocimiento espiritual. Toma una hora completa cuando tu hogar esté en silencio, preferiblemente después de las 6 de la tarde, que es cuando las fuerzas espirituales se manifiestan con mayor intensidad. Comienza en la entrada principal de tu casa. Colócate allí durante 5 minutos en silencio total, sin distracciones, y simplemente percibe el ambiente espiritual. ¿Sientes paz o inquietud? ¿Tu respiración se mantiene tranquila o se agita? ¿Hay una sensación de bienvenida divina o de resistencia espiritual? Continúa habitación por habitación, permaneciendo 5 minutos en cada espacio. En la sala de estar, observa si es un lugar donde la familia se reúne naturalmente o si todos prefieren evitarlo.
En las habitaciones de los niños, presta atención a sus patrones de sueño y comportamiento. En tu dormitorio matrimonial, evalúa honestamente si es un espacio de intimidad y descanso o de tensión y conflicto. La cocina merece atención especial, porque es donde se prepara el alimento que nutre el cuerpo familiar. Si hay constantes accidentes menores, comida que se daña sin explicación, o peleas familiares que inician en este espacio, puede ser un indicativo de influencia negativa. Pero aquí viene algo crucial que Santa Teresa nos enseña: no todos los problemas en el hogar son causados por influencias espirituales externas. Muchas veces, somos nosotros mismos quienes, con nuestros pecados no confesados, nuestros rencores guardados, o nuestra falta de vida sacramental, abrimos puertas espirituales que permiten la entrada de energías negativas. Como nos recuerda Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia efectiva comienza con nuestra propia purificación espiritual. Carmen Rodríguez, una madre de familia de Argentina, aplicó este primer paso y descubrió que la habitación donde guardaba objetos de su antigua vida, antes de su conversión, era exactamente donde su hijo adolescente había comenzado a tener pesadillas terribles y comportamientos rebeldes. No fue coincidencia. Después de identificar estos puntos críticos en tu hogar, Santa Teresa nos enseña a no entrar en pánico, sino en oración. Cada lugar donde has discernido presencia negativa debe ser marcado espiritualmente, no con señales físicas, sino en tu corazón y en tu lista de oración. Anota mentalmente o por escrito: habitación X necesita purificación espiritual urgente. Esto no es superstición, es organización espiritual, así como un médico hace un diagnóstico antes de prescribir el tratamiento adecuado. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad espiritual es real, pero debe ejercerse con sabiduría y discernimiento. ¿Has identificado ya los lugares de tu hogar que necesitan liberación espiritual? ¿Sientes en tu espíritu esa confirmación interior de que efectivamente hay espacios en tu casa donde la presencia de Dios no reina completamente? Si es así, has completado exitosamente el primer paso del método de Santa Teresa. Ahora estás listo para el segundo paso, que será aún más poderoso. Ahora que has identificado los lugares de tu hogar donde se esconde la energía negativa, llegamos al segundo paso del método revolucionario de Santa Teresa, la purificación sacramental. Este paso es donde realmente comenzamos el ataque espiritual directo contra las fuerzas que han invadido tu hogar. Santa Teresa escribió en sus Fundaciones: gran cosa es el agua bendita, no hay cosa que más ahuyente a los demonios. No lo escribió por superstición, sino por experiencia personal. Ella había comprobado una y otra vez el poder extraordinario que tienen los sacramentales cuando se usan con fe verdadera y propósito correcto. Los sacramentales no son objetos mágicos. Son canales de gracia establecidos por la Iglesia Católica, bendecidos con oraciones específicas que invocan el poder de Dios para protección y purificación. Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1667, los sacramentales son signos sagrados por los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos principalmente espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Para realizar correctamente este segundo paso, necesitas 5 elementos sacramentales específicos que Santa Teresa utilizaba constantemente en sus conventos para mantener la pureza espiritual. Primero, agua bendita. No cualquier agua, sino agua que haya sido bendecida por un sacerdote con las oraciones litúrgicas apropiadas. Esta agua tiene un poder espiritual real para expulsar influencias demoníacas. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús mismo nos enseña sobre el poder purificador del agua cuando habla del bautismo. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Segundo, sal bendita. La sal ha sido usada desde tiempos bíblicos como símbolo de purificación y preservación. Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando la sal es bendecida por un sacerdote, se convierte en un arma poderosa contra las fuerzas espirituales negativas. Tercero, aceite bendito. Ya sea aceite de oliva bendecido o aceite de los catecúmenos, este elemento tiene una fuerza espiritual extraordinaria. En el Antiguo Testamento,
El aceite de la unción consagraba reyes y sacerdotes. En el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5 nos habla del poder del aceite para sanación espiritual. Cuarto, incienso bendito. El incienso no solo purifica el ambiente físico, sino que eleva nuestras oraciones hasta el trono de Dios. En el Apocalipsis, capítulo 8, versículo 4, se nos revela que el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. Quinto, una imagen o crucifijo bendecido. La presencia física de Cristo crucificado o de la Virgen María en forma de imagen bendecida establece una presencia espiritual protectora en el hogar. Ahora, el proceso de purificación debe realizarse en un orden específico que Santa Teresa estableció basándose en sus experiencias místicas y revelaciones divinas. Comienza siempre un viernes, día consagrado a la Pasión de Cristo, entre las 3 y las 6 de la tarde, horario en que nuestro Señor murió en la cruz y cuando su poder redentor es más accesible para nosotros. Inicia desde la puerta principal de tu hogar. Aquí es crucial, no entres con miedo o dudas. Entra con la autoridad espiritual que Cristo te dio como hijo adoptivo de Dios. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. En la entrada, esparce 3 gotas de agua bendita en forma de cruz mientras dices: por el poder de la sangre de Jesucristo, expulso de este hogar toda influencia maligna. No lo digas como una fórmula mecánica, sino con fe ardiente y autoridad espiritual. Continúa habitación por habitación, siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj, que es el movimiento de expulsión espiritual que Santa Teresa descubrió en sus experiencias místicas. En cada habitación, realiza este ritual de purificación. Primero, esparce sal bendita en las 4 esquinas mientras dices: que la pureza de Cristo santifique este lugar. Segundo, rocía agua bendita en las paredes, especialmente donde has identificado mayor presencia negativa. Tercero, unge las puertas y ventanas con aceite bendito, trazando una pequeña cruz. Pero aquí viene lo más importante: mientras realizas cada acción, debes mantener tu corazón en oración constante. No es un ritual mecánico, es una batalla espiritual que se gana con fe, no con gestos vacíos. Santa Teresa nos advierte: no basta con hacer las cosas exteriores si el corazón no está unido a Dios. La eficacia de este método depende completamente de tu estado de gracia y de tu fe en el poder de Dios. Rosa María, una abuela de Ecuador, aplicó este segundo paso en su hogar después de meses de conflictos inexplicables entre sus nietos. En menos de una semana, la paz regresó completamente a su casa. Los nietos que peleaban constantemente empezaron a jugar juntos armoniosamente, y ella misma sintió que podía respirar profundamente por primera vez en meses. Durante este proceso de purificación, es normal que sientas resistencia espiritual. Puede que te vengan pensamientos de duda, o que sientas una fatiga inexplicable, o incluso que ocurran pequeñas interrupciones que traten de impedir que completes el ritual. Esto no es casualidad, es la reacción desesperada de las fuerzas negativas que están siendo expulsadas. No te detengas. No pospongas el proceso para otro día. Continúa con determinación, recordando que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como nos asegura Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. Al finalizar cada habitación, enciende incienso bendito y permite que el humo llene completamente el espacio mientras oras el Padre Nuestro 3 veces. El incienso no solo purifica, sino que sella espiritualmente el ambiente, creando una barrera protectora contra futuras invasiones espirituales. En el dormitorio principal, coloca la imagen o crucifijo bendecido en la cabecera de la cama. En las habitaciones de los niños, coloca una pequeña imagen de la Virgen María o del Ángel de la Guarda. Estos no son amuletos supersticiosos, sino recordatorios físicos de la protección divina que has establecido. Termina siempre en la cocina, el corazón del hogar familiar, bendiciendo los alimentos y el agua potable con una oración de acción de gracias. Santa Teresa decía: donde se bendice el alimento familiar, allí Jesús se sienta a la mesa como huésped de honor. Este proceso completo puede tomar entre 2 y 3 horas, dependiendo del tamaño de tu hogar. No es tiempo perdido, es la inversión espiritual más importante que puedes hacer para tu familia. Después de completar la purificación sacramental, muchas personas experimentan inmediatamente una sensación de ligereza y paz en su hogar.
El ambiente se siente diferente, más acogedor, más sagrado. Los conflictos familiares disminuyen notablemente, y hay una sensación general de que Dios ha regresado a reinar en ese hogar. Pero recuerda, este segundo paso es solo el comienzo de tu victoria espiritual. Has purificado tu hogar, pero ahora necesitas sellarlo permanentemente para evitar que las fuerzas negativas regresen. ¿Sientes ya esa urgencia divina de purificar tu hogar con estos elementos sacramentales? ¿Puedes imaginar la transformación que experimentará tu familia cuando la presencia de Dios vuelva a reinar completamente en cada habitación? Llegamos al corazón del método de Santa Teresa, las oraciones místicas que ella recibió directamente en sus éxtasis espirituales. Estas no son oraciones ordinarias que cualquiera puede inventar. Son palabras sagradas que nacieron del encuentro directo de Santa Teresa con Cristo, probadas durante siglos en miles de hogares católicos. Santa Teresa escribió en su libro de la vida: hay oraciones que tienen tal fuerza que obligan a los demonios a huir inmediatamente, como si el mismo Cristo las pronunciara. Ella descubrió que ciertas combinaciones de palabras, dichas con fe ardiente y autoridad espiritual, poseen un poder sobrenatural para expulsar definitivamente toda influencia maligna. ¿Pero por qué estas oraciones específicas tienen tanto poder? Porque están fundamentadas en tres pilares inquebrantables: la autoridad del nombre de Jesús, la intercesión poderosa de la Virgen María, y la protección de los santos arcángeles. Como nos enseña Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. La primera oración mística que Santa Teresa usaba para expulsar energías negativas es la oración de autoridad cristiana. Debe recitarse de pie, con los brazos extendidos en forma de cruz, en el centro de cada habitación que has purificado. Jesucristo, Rey del universo, por tu muerte y resurrección gloriosa, expulso de este lugar toda fuerza del mal. Por tu sangre preciosa derramada en la cruz, rompo toda cadena espiritual que ate a mi familia. Que tu nombre santo sea glorificado en este hogar y que ningún poder del infierno pueda resistir tu autoridad divina. Amén. Esta oración debe repetirse 3 veces en cada habitación, porque el número 3 representa la Trinidad Santísima y tiene un poder especial en el mundo espiritual. Jesús mismo resucitó al tercer día, estableciendo para siempre la autoridad del número 3 sobre la muerte y las tinieblas. La segunda oración mística es la invocación a la Virgen Protectora. Santa Teresa tenía una devoción especial a María como terror de los demonios, título que la Iglesia le ha dado por su poder extraordinario para aplastar la cabeza de la serpiente antigua. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que aplastas la cabeza de Satanás, intercede por este hogar. Cúbrenos con tu manto maternal y no permitas que el enemigo se acerque a nosotros. Que tu presencia maternal llene cada rincón de esta casa y que tu amor materno proteja especialmente a los niños de esta familia. Amén. Esta oración debe recitarse especialmente en las habitaciones de los niños, porque los menores son más vulnerables a los ataques espirituales. La Virgen María, como Madre Celestial, tiene una protección especial sobre la inocencia infantil. Pero aquí viene la oración más poderosa de todas, la que Santa Teresa llamaba la oración del sello divino. Esta oración debe recitarse solo una vez, al final de todo el proceso, cuando hayas completado la purificación de toda la casa. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo tu Hijo y por el poder del Espíritu Santo, sello este hogar con la sangre del Cordero. Que los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael monten guardia en las puertas de esta casa. Que ningún espíritu maligno pueda entrar, que ninguna maldición pueda prosperar, que ninguna enfermedad espiritual pueda arraigarse. Declaro este hogar territorio sagrado del reino de Dios. Amén. Después de recitar esta oración, debes trazar una cruz grande en el aire sobre toda tu casa, extendiendo tus brazos completamente. Es un gesto sacramental que sella espiritualmente todo tu hogar bajo la protección de la cruz de Cristo. Carlos Alberto, un padre de familia de Chile, estaba desesperado porque su hogar había sido atacado por fuerzas negativas durante meses. Objetos que se movían solos, pesadillas terribles en toda la familia, problemas económicos inexplicables. Después de aplicar estas 3 oraciones místicas de Santa Teresa, todo cambió radicalmente. En una sola noche, la paz regresó completamente a su hogar y nunca más experimentaron manifestaciones extrañas.
Santa Teresa nos advierte que estas oraciones deben recitarse en estado de gracia. Si tienes pecados mortales sin confesar, primero debes acercarte al sacramento de la reconciliación. Como nos enseña Santiago capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Durante la recitación de estas oraciones, es normal que sientas una presencia espiritual intensa. Algunas personas experimentan una sensación de calor sobrenatural, otros sienten como si una brisa divina llenara la habitación. No tengas miedo de estas manifestaciones, son señales de que el poder de Dios está actuando realmente en tu hogar. También es posible que durante las oraciones ocurran fenómenos de resistencia espiritual, luces que parpadean, ruidos extraños, sensación de frío repentino. Estos son los últimos intentos desesperados de las fuerzas negativas por permanecer en tu hogar. No detengas las oraciones por ningún motivo. Continúa con fe y autoridad hasta completar todo el proceso. Si tienes niños pequeños en casa, permite que estén presentes durante las oraciones. Su inocencia bautismal amplifica el poder de las oraciones y ellos serán especialmente bendecidos por esta experiencia espiritual. Después de completar las 3 oraciones místicas, Santa Teresa recomendaba realizar un acto final de consagración familiar. Reúne a toda tu familia en la sala principal y reciten juntos esta oración de consagración. Sagrado Corazón de Jesús, consagramos nuestro hogar y nuestra familia a tu amor infinito. Reina en nuestros corazones, gobierna nuestras decisiones, bendice nuestro trabajo y protege nuestros sueños. Que este hogar sea siempre un reflejo de tu reino de amor, justicia y paz. Amén. Ahora, algo muy importante que debes saber. Si sigues el canal La Morada Celestial, tendrás acceso a enseñanzas exclusivas que profundizan estos métodos espirituales. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios te está llamando a formar parte de una comunidad de católicos comprometidos con vivir en la plenitud de su gracia. También es crucial que entiendas una verdad espiritual fundamental. Después de expulsar la energía negativa, ese espacio espiritual no puede quedar vacío. Como nos enseña Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 44, si el espacio espiritual purificado no se llena con la presencia de Dios, las fuerzas negativas pueden regresar con otros 7 espíritus peores. Por eso el cuarto paso del método de Santa Teresa es absolutamente crucial, el sellado permanente de la protección divina. Sin este paso final, todo el trabajo anterior podría perderse. Lucía Fernández, una madre soltera de Perú, cometió el error de no completar el cuarto paso después de aplicar las oraciones místicas. Inicialmente experimentó una transformación hermosa en su hogar, pero después de 3 meses, los problemas regresaron con mayor intensidad. Solo cuando completó correctamente el cuarto paso logró la liberación definitiva que ha durado ya 2 años. Las oraciones místicas de Santa Teresa han sido el secreto mejor guardado de miles de familias católicas que viven en paz sobrenatural a pesar de las tempestades del mundo moderno. No son fórmulas mágicas, sino canales poderosos de la gracia divina que Dios estableció para proteger a sus hijos. ¿Sientes en tu corazón el poder de estas oraciones sagradas? ¿Puedes imaginar el momento glorioso cuando pronuncies estas palabras místicas y sientas como la presencia de Dios llena completamente tu hogar? Si estás listo para transformar definitivamente tu hogar, escribe en los comentarios "Voy a orar con autoridad" y prepárate para el cuarto paso, el más importante de todos, que garantizará que tu liberación espiritual sea permanente y que tu hogar se convierta para siempre en un santuario de paz divina. Llegamos al paso final y más crucial del método de Santa Teresa. Has discernido, has purificado, has orado con autoridad mística, pero ahora necesitas sellar permanentemente tu hogar para que se convierta en una fortaleza espiritual inexpugnable. Santa Teresa enseñó que después de expulsar las tinieblas, debemos establecer centinelas espirituales que mantengan la protección divina activa las 24 horas del día. Este cuarto paso es lo que marca la diferencia entre una liberación temporal y una transformación permanente. El sello eterno consiste en 3 acciones sagradas que deben realizarse inmediatamente después de completar las oraciones místicas. Primero, establece un altar familiar. No necesitas algo elaborado, simplemente un espacio sagrado con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una vela blanca y una copa con agua bendita. Este será el centro de poder espiritual de tu hogar, donde cada día renovarás la protección divina. Segundo, instituye la oración familiar diaria. Cada noche, antes de dormir,
Toda la familia debe reunirse ante el altar para recitar 3 Avemarías por la protección del hogar. Esta práctica crea una barrera espiritual renovada constantemente que ninguna fuerza negativa puede atravesar. Tercero, consagra mensualmente tu hogar. El primer viernes de cada mes, rocía agua bendita en cada habitación mientras dices: Jesucristo, renueva tu protección sobre este hogar. Esta consagración mensual mantiene activo el poder del método de Santa Teresa. María Esperanza, una abuela de Guatemala, aplicó este sello eterno hace 5 años. Desde entonces, su hogar ha sido un oasis de paz donde sus nietos encuentran refugio, donde los problemas se resuelven con facilidad sobrenatural y donde las bendiciones de Dios fluyen constantemente. Recuerda las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz no es temporal, sino eterna cuando establecemos correctamente la presencia de Dios en nuestros hogares. Ahora, si esta enseñanza ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a transformar tu hogar, escribe en los comentarios: mi hogar será santuario de Dios, y comparte este video con alguien que necesite esta esperanza hoy. Suscríbete al canal La Morada Celestial y activa la campanita para recibir semanalmente enseñanzas exclusivas que transformarán tu vida espiritual, trayendo paz, protección y una fe más fuerte. Únete a nuestra comunidad de miles que viven la presencia de Dios y no pierdas la chance de crecer en su gracia. Que la Virgen María y Santa Teresa te guíen siempre hacia la paz perfecta que solo Cristo puede dar. Tu hogar será transformado, tu familia será bendecida, y vivirás en la protección divina todos los días de tu vida. Amén.